Muy buenas noches a la audiencia que se conecta nuevamente con Hoja de Ruta. Estamos en otro domingo para llevarles el programa Ciclo Ruta, un programa que se preocupa del ciclismo en los aspectos de la recreación, la movilidad y el deporte. Hoy contamos, como siempre, con nuestro amigo ya de Hoja de Ruta, uno más de la casa, con Fernando de la Torre. Y por fin tenemos una mujer por acá. Bueno, no por fin porque recién vamos al tercer programa, pero creo que es justo y necesario también darle voz a la mujer, darle la cabida en este espacio, porque siempre las mujeres tienen muchas cosas que decirnos y las mujeres se han integrado, yo digo perfectamente, a esta propuesta del uso de la bicicleta en estos tiempos de pandemia. Sofía Gordón Salvatierra tiene una maestría en gobierno de la ciudad en la Flaxo. Actualmente es delegada ciudadana de la Mesa Interinstitucional de la Ordenanza Metropolitana 194 en Quito, misma que promueve los modos sostenibles de transporte. Sofía además es integrante del colectivo Caricina en Bici. Más bien, démosle paso a Sofía, dándole la más cordial bienvenida a Hoja de Ruta. Es muy gustoso para mí tenerte aquí en esta programación y empezar, preguntándote, ¿cómo así de Caricina en Bici? Hola, buenas noches todos con todas. También un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio tan bonito que han creado para este fin temibles. Carishina en Bici es una organización, un colectivo, una colectiva de mujeres autoconvocada, voluntaria, y esta colectiva básicamente busca que más mujeres se suban a la bici y la utilicen como medio de transporte. Ese es el principal objetivo. Yo no soy fundadora, yo les conocí cuando estaba haciendo mi tesis de movilidad sostenible en la Flaxo, y con ese pretexto les conocí, me enamoré del colectivo y por eso es que ahora formo parte de este colectivo de mujeres. Bueno, el colectivo llama la atención por el nombre mismo, ¿no? Caricina. Y ese término, al parecer simple, tiene, en mi opinión, un contenido inclusive transgresor, diría yo, en el sentido de que muchas veces a la mujer se le ha marginado, se le ha quitado espacio en todos los órdenes, y ni se diga en el deporte o en la práctica, en este caso, del ciclismo. En todo caso, ¿cómo le ves tú la integración de la mujer a esta propuesta de movilizarnos en la ciudad de Quito en bicicleta? Yo tengo información, he visto de que cada vez hay más mujeres usando la bicicleta. Sí, yo creo que, como dices, cada vez más mujeres se van subiendo a la bici y creo que también son las condiciones, ¿no? O sea, creo que el tema de ciclovías, el tema de motivar a las mujeres y de que se sientan seguras, porque no solamente
las mujeres no salen a las calles porque no tienen bicicleta o no la saben conducir, sino porque además se sienten inseguras con el tema del acoso callejero, por ejemplo, o con el tema de la inseguridad. Entonces, son cosas que a las mujeres nos afectan más aún, ¿no? Hay encuestas súper interesantes sobre violencia urbana que, por ejemplo, hacen una pregunta a los hombres y a las mujeres, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más te asustaría? O cuando sales a la calle, ¿qué es lo que más te asusta? ¿No? Y los hombres dicen que me maten y las mujeres contestan que me violen. Entonces, escuchar la primera respuesta de las mujeres, o sea, preferible muerta que violada, es muy duro, o sea, es bastante decidor de la situación de las mujeres en el espacio público. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones más duras, porque además está tan naturalizada en la ciudad, que te hablen en la calle, que te morboseen, que te digan cualquier cosa sobre cómo te vistes, cuestiones sexuales, entonces siempre te sientes así como muy expuesta, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una desmotivación. Pero por otro lado, creo que las carishinas, como bien has dicho, es un tema de eso, ¿no? De a pesar de todas estas cosas, tomarnos la calle, de realmente pensar en que otra movilidad y otra ciudad es posible, porque creo que pensar en una ciudad es pensar en cómo quiero vivir y a qué tengo derecho, de qué forma quiero vivir. Entonces, en ese sentido es importante pensar en cómo queremos las ciudades para las mujeres y ver qué posibilidades damos de que esas ciudades humanas realmente sean reales, ¿no? Creo que esta es una oportunidad gigante, la del COVID, porque justamente te planteas nuevamente qué estilo de ciudad quieres. O sea, aquí volvimos a abrir la puerta y la gente sale en auto, o cómo va a salir la gente, cómo va a ser esa nueva normalidad. Entonces creo que también el tema de la mujer tiene que discutirse en esta nueva movilidad. Bueno, vamos nuevamente a dar la cordial bienvenida a Fernando de la Torre y vamos con una pregunta, así de entrada, teniendo una invitada mujer. Yo quisiera preguntarle que si dentro de las políticas de movilidad, en el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, se ha considerado diferenciaciones de género, es decir, dar algún tratamiento diferenciado a las mujeres. Esa sería la pregunta para ti, Fernando. Hola Guillermo, hola Sofi, qué gusto compartir micrófono contigo y muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de género yo creo que es un tema transversal en casi todos los ámbitos de la política pública. En los temas de movilidad creo que es importantísimo que se garantice todo lo que es seguridad e igualdad de derechos. Entonces, en este sentido, justo lo que mencionaba la Sofi, muchas veces la preocupación máxima de la mujer es esa. Lanzamos una encuesta recién hace un poco más de una semana para que los potenciales usuarios de las nuevas ciclovías emergentes nos cuenten cómo quisieran que sean, ¿no? O sea, cómo les ven, cómo le ven a la infraestructura actual, qué es lo que más les da miedo, qué elementos son. Y súper interesante que las mujeres muchas veces no respondían que lo que más miedo les da es que les atropelle un carro, sino que tengan algún otro tipo de percance en las vías. Y en eso me refiero a justamente lo que mencionaba Sofi, que es posiblemente el tema del acoso, el tema de la violencia de género. Es un tema bastante complicado porque no es un aspecto que se define dentro de parámetros de política de movilidad, por ejemplo, sino es dentro, como yo te decía, de los parámetros de la política pública en general. Entonces, por ejemplo, hemos planteado ciertos elementos en el proyecto en los cuales se trata de brindar un nivel un poco más alto de seguridad en general, no de seguridad vial, sino de seguridad en temas de visibilidad, en temas de accesibilidad a este plan de ciclovías, para que justamente sea más accesible a los usuarios más vulnerados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que siempre que se planifica algo para la ciudad, se tiene que planificar justo con eso en mente, ¿no? Si es que planificamos una ciudad para el más apto, o para el más hábil, o para el menos vulnerado, estamos haciéndolo totalmente mal. Ahora, claro, como te decía, hay elementos que se suman, y son elementos que muchas veces pueden ser
pequeños como realmente una señalética un poco más agradable, un poco más accesible, un poco más amigable, hasta cosas que ya son poner ciclovías en las calles principales y no esconderlas en calles secundarias, porque ahí es más posible que ocurran eventos de acoso o de violencia que lo que sucede en una ciclovía en una calle principal. Entonces esos elementos se toman en cuenta. Bien, ahora para Sofi, básicamente la misma pregunta. ¿Tú crees que debería haber elementos diferenciados entre hombres y mujeres en el uso de las ciclovías o políticas, no sé, o sea, tener alguna posibilidad de que la mujer circule por una vía y los hombres por otra vía? Bueno, realmente no sé cómo se podría definir. Pero en tu experiencia de conocer temas, inclusive en otros países, ¿cómo le ves a esta situación? Micrófono, Sofi. Ah, sí, perdón. En Bogotá he escuchado que por el tema del COVID están haciendo una vía segregada. Es una vía completa, o sea, un carril completo. Pero en general allá están planificando el tema que acá le llamamos pico y placa o no circula, también con el tema de género. Entonces ha sido bastante criticado. No conozco los resultados finales de todo este experimento social, que al final es así. Creo que Colombia tiene también una trayectoria así bastante importante en ese tema. Me acuerdo, por ejemplo, con Atanas Mocus y Laura Zanahoria, por ejemplo, que me parece interesante porque Laura Zanahoria planteaba que solo las mujeres pueden salir cierto día, por ejemplo. Entonces, un viernes, hombre que le veían afuera, hombre que iba a la cárcel. Entonces, era un experimento, Atanas Mocus es así. Y en este experimento, pues notaron que la violencia urbana bajó, el tema de robos, el tema, bueno, muchísimos índices de violencia urbana bajaron, porque solo había mujeres en la calle, entonces es como interesante. Pero creo que en este punto es, primero, difícil de hacer, difícil de controlar, y también creo que, por ejemplo, esta postura de tener estos trenes en México, en donde tienes un vagón rosado, personalmente yo no lo comparto, porque no es solucionar el problema. Es un problema de convivencia, es un problema de respeto, es un problema de que el compañero no sabe cómo comportarse con las mujeres. O sea, es un tema de acoso normalizado porque cree que tiene el derecho de decir lo que piensa sobre el cuerpo de una mujer. Está dentro de su normalidad. Entonces, eso hay que cambiar ese chip. Pero va a cambiar poniéndole en un vagón en donde no ha aprendido nada. Entonces, creo que ahí hay una cuestión de educación y que no solamente parte de las mujeres, sobre todo parte de las nuevas masculinidades. Y creo que aquí en la ciudad hay algunos grupos que se están formando de hombres que promueven estas nuevas masculinidades y donde critican estos comportamientos machistas. Porque a veces cuando decimos feminismo, piensan que son las mujeres contra los hombres. Dicen, no somos feministas ni machismo ni feminismo, como si fuese lo mismo. Y no es así. Entonces, no es sobre las personas, sino sobre los comportamientos que realmente se critican, ¿no? Estos comportamientos machistas y que buscamos erradicar, que justamente crean esta aura de violencia y de inseguridad para las mujeres, ¿no? Y no solamente eso, sino que las mujeres pierden la vida. O sea, ahora no les puedo dar algunas estadísticas, pero hay muchas mujeres que pierden la vida y no es por las personas que no conocen, sino son asesinadas por sus parejas, personas que amaron. Entonces es como tan fuerte el tema que realmente debemos visibilizarlo, ¿no? Y debemos también aceptar que está metido, está en todos y en todos. Y realmente en esa crítica, sí, tratar de extirparlo a través de la autocrítica y del aprendizaje, ¿no? La educación, que siempre es la mejor opción. Sofi, tú estuviste en un proyecto denominado Guarmifonías, en un viaje en bicicleta por ¿cuántos países? Creo que fueron 6 países en Latinoamérica. A través de esa experiencia, ¿qué sentiste? ¿Cómo es el trato a la mujer que la ven subida a una bicicleta en otros países, en este caso en los 6 países que recorriste? Y desde ese mismo aspecto de diferenciación de género,
¿Qué experiencias o qué anécdotas nos puedes contar? Bueno, fuimos 4 mujeres que viajamos en bicicleta y que fue muy loco, ¿no? Porque además era el hecho de ser un grupo de mujeres y había muchas personas que pensaban que estábamos solas. Esa es la primera anécdota, ¿no? Decir, pero ¿por qué van solas? O sea, el hecho de que no haya un hombre en el grupo hacía ver que estábamos solas, solo mujeres. Creo que la experiencia fue súper bonita. Por un lado, desmitificar que el mundo es peligroso y creo que hay mucha bondad. O sea, si hacemos un balance entre las personas buenas y las personas violentas y en fin, creo que la bondad gana absolutamente en un 99%. Entonces, sentimos la generosidad de muchas personas que nos abrieron no solo sus corazones, sino también, o sea, todo, ¿no? Su familia, sus casas, nos alimentaron, o sea, fue una generosidad así, ¿no? Como la naturaleza, que fluye mucho y que te comparte mucho, ¿no? Creo que también es muy cultural, o sea, creo que Latinoamérica tiene un tema de tratamiento con las mujeres que más o menos se parece, ¿no? Creo que muchas mujeres ya nos hemos abierto mucho más, pero, por ejemplo, en el paso por Perú, vimos que las mismas mujeres eran muy calladas, muy ensimismadas, como que no tenían mucha voz, sobre todo en la parte de la sierra, ¿no? Que se parece mucho a nuestra sierra ecuatoriana. Y llama la atención eso, ¿no? O sea, como los grupos de mujeres tejedoras, por ejemplo, son los espacios en donde ellas pueden conversar. Siguen todavía estos espacios segregados en donde hay temas de mujeres y hay temas de hombres. Hay mucha violencia en cada uno de estos países también, en Bolivia, en Perú, pero fue una experiencia bien bonita porque justamente vimos esos matices, ¿no? Que no todo es blanco y negro, sino que hay muchos matices y Latinoamérica se está reconstruyendo, ¿no? Está criticando, se está viendo nuevas formas de convivencia. Y creo que cuando salimos del viaje, o sea, como nuestro proyecto es Warmifonías, era justamente buscar voces de mujeres, proyectos de mujeres o liderados por mujeres, y salimos con esta idea de que así como es un líder hombre, íbamos a encontrar una lideresa mujer. Y en realidad lo que nos encontramos fue que las mujeres trabajan en comunidad, o sea, no es una lideresa así como emulando estos comportamientos, entre comillas, masculinos de poder, sino de construir redes, o sea, de trabajar con la comunidad, de trabajar con las familias, de que no eran solo mujeres, sino eran parejas, eran familias, eran compañeros, compañeras. Entonces fue como súper bonito descubrir esto y soñar en que tal vez la sociedad es también citadina, sobre todo porque eso encontramos mucho en lo rural. Y queremos que también eso, creemos que se podría extrapolar a la ciudad, ¿no? Fue como súper bonito eso, ese aprendizaje. ¿Y alguna anécdota que no te guste acordarte? Bueno, ya te hago acuerdo ahorita. Digo, del viaje, han de haber pasado también alguna peripecia, algo que tal vez ahora ya como anécdota se cuenta, pero en ese momento debió ser algo que no fue fácil de asumir. Bueno, hubo una temporada en que yo me separé del grupo y estaba viajando por una parte de Brasil y ahí me atropelló un camión. Creo que se quedó dormido y me atropelló y tuve que parar 15 días, pero fue como también bonito. No sé si le veo las cosas positivas, pero en realidad esa parada fue como también simbólica porque paré y justo una pareja que me recibió antes de este acontecimiento me contactó con otras personas porque estaba cerca de otra ciudad y esas personas sin conocerme, sin saber quién era, me recibieron en su casa, me contuvieron mientras yo estaba convaleciente, me daban mis pastillas, me alimentaban. Fue como súper bonito y yo pues tenía la ilusión de ir a Brasil para practicar portugués, ¿no? Para escuchar así como mucho de la cultura brasileña. Y fue como la época en que más disfruté de Brasil, porque claro, mientras vas viajando, vas viendo como muy de cerca todo, pero cuando paras es otra cosa también, ¿no? Disfrutas como mucho de la cultura y eso, pero creo que fue como una cosa de la vida también,
un aprendizaje de la vida, una oportunidad. Bueno, si alguien quisiera animarse a recorrer el mundo, digo, en bicicleta, ¿tú le recomendarías? Yo le recomendaría 100%, es muy fácil, no necesitas entrenar, solo necesitas tener las ganas. Creo que aprendes a vivir con lo justo. Nosotros viajábamos máximo con 2 pantalones, o sea, 2 mudadas para ciclar, una para bailar y tal vez ropa para frío, para las diferentes capas de las diferentes temporadas, pero era todo. O sea, realmente en 30 kilos de equipaje, incluyendo la bicicleta, que eran 18, estaba Claro. todo. O sea, estaba todo, tenías todo ahí a la mano, parabas y podías ir a la playa o podías ir a la montaña, tenías todo lo que necesitabas. Entonces creo que es como una forma muy simple de vivir, muy fácil. Conocimos a gente muy adulta, jóvenes, adultos, pero creo que sobre todo nos inspiraron mucho los viejitos, ¿no? Que generalmente eran europeos que también hacían este viaje. Entonces no hay límite de edad, ya ven, no hay límite de género. Creo que es lo que todo el mundo debería hacer para conocer de cerca a la humanidad, ¿no? Y su generosidad. Qué bien. ¿Y tú, Fernando, has tenido alguna experiencia de este tipo? ¿Has viajado en bicicleta? ¿Qué tan largo han sido tus viajes? Sí, Guillermo, sí he viajado en bicicleta, pero solo he viajado aquí dentro del Ecuador. Interesantemente, los viajes largos que he hecho han sido solo internos. El más largo que hice fue hasta Malacatos, y esto fue en el año 2012, si no me equivoco. Muy interesante llegar casi hasta Loja pedaleando y de regreso. Fue un mes muy intenso de pedaleo, y empecé el viaje con un par de amigos, pero lo terminé solo. Terminé haciendo el viaje, o sea, claro, mis amigos se regresaron un poco antes de llegar a Cuenca, y yo más bien seguí de largo y me fui casi hasta Loja. Fue bien interesante el viaje de regreso solo, porque la bici es un instrumento meditativo, ¿no? Cuando uno va solo, sobre todo, uno se ensimisma en sus pensamientos, y uno llega a estar en un estado casi zen, porque estás así muy compenetrado contigo mismo y con tus pensamientos. Pero fue una experiencia súper interesante. Yo sí busco la oportunidad, evidentemente ahora ya con la familia sí se complica un poco, pero sí busco la oportunidad de viajar más largo. Y qué bien, Fernando. Ahora sí entremos también en materia, digamos, contigo. A ver cómo va el avance de las ciclovías en Quito. ¿Qué novedades nos tienes? Bien, vamos bien. Estamos empezando por las ciclovías del sur, que me parece a mí lo más idóneo, porque el sur siempre ha sido muy descuidado, ¿no? El sur de Quito ha sido descuidado. Entonces estamos empezando con la Avenida Libertadores, con la Teniente Hugo Ortiz, y con la Rodrigo de Chávez en el sur de Quito. Y al mismo tiempo es interesante cómo se trabaja en el tema de las ciclovías, porque lo que más demora es el diseño. Ya la implementación es un poco más rápida que el diseño, es interesante. En un día se avanzan tramos bien importantes, bien largos de señalización y de instalación de volardos y de pintura. Incluso la señalización vertical se puede instalar en tiempos relativamente cortos, pero el diseño, como tiene que ser muy minucioso y tiene que tomarse en cuenta toda la topografía de la ciudad, los ingresos a los estacionamientos, los anchos de aceras, los anchos de vías, que en Quito son siempre irregulares, absolutamente siempre irregulares. Entonces muchas veces nos toca también generar ortofotografía aérea para determinar exactamente cómo son las calles, porque los planos catastrales no están actualizados. Entonces, como no tenemos los planos actuales, muchas veces hay discrepancias, hay construcciones, hay cosas, hay restituciones de aceras, de vías. Entonces es bastante complejo, pero estamos con eso. La Avenida Libertadores ya está casi implementada. Está la Teniente Hugo Ortiz ya con marcadores, y la Rodrigo de Chávez con los marcadores también. Ahí a la par igual seguimos trabajando con los diseños. Estamos trabajando con los diseños ahorita de la Isaac Albéniz, si no me equivoco es la Vaca de Castro, y un tramo de la Avenida Galo Plaza Lazo. Eso es lo que estamos trabajando al unísono, ¿no? O sea, mientras se implementa lo uno, se trabaja en lo otro en temas de diseño. Entonces, son como 3 o 4 entidades que estamos ahí trabajando todos en conjunto, lo cual es complicado, ¿no? Porque cada uno tiene igual sus prioridades, pero hemos hecho un buen equipo, me parece. Sí, precisamente me mandaban
una pregunta, y la pregunta es que ¿para cuándo está considerado el tramo entre El Labrador y Carapungo? Porque en este momento la vía del Trole está funcionando perfectamente como ciclovía y está bastante utilizada, diría yo. Sin embargo, justo en El Labrador ya se rompe la vía del Trole y ahí al parecer hubo alguna complicación reciente, un casi atropellamiento, me dicen. Entonces están preguntando que para cuándo estaría listo ese tramo. A ver, nosotros lo que estamos planteando para ese tramo de ahí es complicado, ¿no? El Labrador, lamentablemente, como muchos sectores de la ciudad, fue planificado para el auto. O sea, se olvidaron de que las personas existen en su momento e hicieron una planificación que solamente privilegia el auto. Entonces, si bien es cierto, la bici es tan adaptativa, ¿no? O sea, se adapta y la infraestructura para la bici también es súper resiliente y adaptativa. Hay tramos como ese que son sumamente complejos, sumamente complicados porque si es que le metes a compartir con los autos es peligroso. Si haces un carril segregado, muchas veces no quedan los anchos de carril adecuados y tienes que ver que sea beneficioso para el ciclista y que no le vaya a ir en detrimento, ¿no? Pero entonces estamos generándole ese diseño de ahí, estamos ya en etapa de planificación de cómo va a ser para posiblemente antes de que ya lleguemos al semáforo amarillo en el cual ya retornen ciertas rutas de transporte, ya tener implementado ese tramo. Esa es una de las prioridades, ¿no? Justo tomarnos del eje que más o menos representa el paseo dominical, que es el del Amazonas, que va hasta el 5 de junio y que va hacia la avenida Gal Plaza Lazo al norte, tomarnos de ese mismo eje para generar las ciclovías ya permanentes. Entonces, ese trabajo de Labrador ha sido un dolor de cabeza, Guillermo, es súper fuerte, súper fuerte. Hemos estado viendo incluso vías alternas por donde sacarle, las vías alternas no te llevan a ningún lado y yo soy fiel creyente de que las vías secundarias no son inductivas al ciclista para que las utilice, no son las más conectivas, no son las más directas, no son las más visibles. Entonces, estamos trabajándole fuertemente ese tramo y estamos generando otro que también es bastante fuerte, que es la conexión entre ya el Parque de los Recuerdos, el sector del Parque de los Recuerdos en la avenida Galo Plaza Lazo y el intercambiador de Carapungo. Esa parte la hemos estado explorando a través de un parque que está en el sector, a través de una urbanización que se llama Mastodontes, pensándole ya en la misma Panamericana. Hemos estado explorando bastante y estamos viendo ahorita en estudios cuál es el tramo más factible para poder conectar ya todo este trayecto longitudinal del Quito urbano con esta microcentralidad de Calderón Carapungo. Sí, Sofi, tú estás usando las ciclovías, parece que nos quedamos sin... ¿Sí me escuchas, Sofi? Perdón. Sí, escucho. Parece que se nos está yendo la señal, tenemos a veces problemas con la señal de internet. Te decía, ¿tú estás utilizando las ciclorrutas o estás únicamente confinada a tu casa? Sí, yo no he utilizado las nuevas ciclovías, pero bueno, conozco ese tramo y también le hemos hecho algunas observaciones al primer proyecto presentado. O sea, para las carichinas en general es de nuestro interés que más personas se motivan y que también puede existir esta infraestructura que de cierta manera motiva a que las personas que no se arriesgan a compartir el tráfico lo puedan hacer de forma segura, ¿no? Estamos pensando como en estos otros actores. Y en este caso, ¿cómo está tu participación dentro de la mesa interinstitucional de la ordenanza 194? O sea, justamente hemos estado trabajando con Fernando, porque el tema de la ordenanza es compleja, ¿no? Porque no logra aterrizar todavía. Creemos que es una herramienta muy importante para poder justamente tener un marco legal que permita actuar, pero creo que todavía le hace falta como la parte metodológica para que pueda tener mayor incidencia. Entonces, la idea es esa, ¿no? No sé, más bien que nos pueda contar Fer cómo sigue avanzando eso, porque el tema de los últimos años ha sido que es un desgaste para las personas que participan en la mesa, porque no hay una hoja de ruta clara, porque el nivel de incidencia es marginal. Estoy hablando sobre todo de la administración anterior, y creo que es como una herramienta súper importante. Sé de los estudios, de las investigaciones, que para poder cambiar este chip hacia la movilidad sostenible realmente, o sea,
se necesita un triángulo. Y este triángulo es básicamente tener una normativa que sea clara y que vaya con estos fines. Ahí está la ordenanza y tal vez también la ley de tránsito, que también entiendo que se está haciendo algunos cambios. Y por otro lado está la parte de control, que en esta ciudad, no sé si ya me estoy saltando algún tema, Guillermo, tal vez tenías una pregunta por ahí, pero creo que el tema de construir ciclovías está como súper bien y lo aplaudimos, lo felicitamos, pero si no hay control de las autoridades de la AMT, es realmente ponernos en riesgo. O sea, una compañera mía fue atropellada en una ciclovía cuando estaba reclamando. O sea, el auto le lanzó cuando ella estaba reclamándole por qué se parquea en una ciclovía, por ejemplo. Entonces, el triángulo que les decía es un tema de la ley, es un tema de control y por otro lado es un tema de educación. O sea, las personas no cambian naturalmente. Necesitan educación, necesitan capacitación, necesitan cambiar ese chip y eso se hace con educación, con campañas, con capacitaciones, con cambiar el chip. Entonces, por un lado está la ley, que es el marco legal, el control y por otro la capacitación. Entonces, ese triángulo es el que va a hacer que realmente las cosas cambien, porque si no, vamos a seguir teniendo este enfrentamiento en la ciudad, esta lucha, que no solamente es entre ciclistas y carros, ¿no? O peatones, ciclistas o peatones y autos, sino también se da entre los mismos autos. Es una cosa de convivencia vial que se necesita trabajar. Claro, pero con Fernando, ¿hay un tratamiento integral sobre el tema de movilidad? Me supongo que sí, porque cuando hablamos de movilidad hablamos de muchos aspectos, inclusive ahora el teletrabajo. Creo que es un tema de movilidad, aunque de pronto no se lo ve así. Pero si más gente se queda en la casa, la movilidad de la ciudad va a mejorar. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las políticas que se piensan implementar y cómo esto va a articular con el uso de la bicicleta? Bueno, son súper buenas preguntas, Guillermo. Ahí, más bien, yo quería agradecerle a la Sofi porque se ha prestado a hacer muchas labores, incluso extracurriculares para lo que es. Eda nos ayudó justamente con la elaboración de los términos de referencia para la contratación del marco normativo de la mesa interinstitucional, que es algo que se necesitó desde un comienzo, ¿no? O sea, tener ya una normativa, una regulación adecuada de cómo funciona la mesa y de cuál es su llegada, o sea, de cuál es el alcance que tiene la mesa en los ámbitos de movilidad, porque, claro, por mucho que sea un aspecto participativo, si es que no tiene voto, o sea, si no tiene decisión, al final es algo que queda en papel y no es esa la intención. O sea, la intención es que realmente la mesa tenga una decisión adecuada en los temas de la planificación de la política pública. Y ahí la Sofi nos ha ayudado un montón. Nos ayudó también con las carichinas en el tema de la revisión del plan de ciclovías, el cual fue ajustado gracias a que también ellos como colectivo nos dieron algunas observaciones, hicieron algunas mejoras y todo. Entonces, más bien se ha trabajado bastante en conjunto. Ahora, el tema de la movilidad sí es un tema global, ¿no? Es un tema integral, pero es un tema súper complicado porque en Quito está segregado en varias entidades. O sea, yo creo que ahí tenemos un conflicto porque tenemos la Secretaría de Movilidad, que es el ente rector, tenemos la empresa de obras públicas que tiene una gerencia de operaciones de la movilidad, que ahora, debo decir, es un aliado muy potente. Está la Agencia Metropolitana de Tránsito, que hace el control, pero que tiene también otros elementos de movilidad dentro de la misma, ¿no? Tiene el tema de la bicicleta pública, maneja el paseo dominical, tenemos la empresa de pasajeros, que tiene ahí todo lo que es el transporte público metropolitano, y tenemos la empresa del metro también. Entonces está segregado en varias empresas y en varias cabezas. Entonces, llegar a todas las cabezas es sumamente complicado. Y yo concuerdo con el tema de, por ejemplo, de la planificación urbana, de la planificación o sea, global de lo que es territorio con movilidad. La mejor movilidad es la inmovilidad. O sea, mientras uno menos se tenga que desplazar, mejor funciona una ciudad. Y si son trayectos cortos y de cercanía en terrenos, en territorios de uso mixto, que integren un poco más la vida de barrio y todo, funciona mucho mejor la ciudad. Pero eso ya requiere una planificación que ya escapa incluso el tema de movilidad, sino ya se va más a la planificación urbana, y ese también es un mundo gigante, ¿no? Por lo pronto le hemos visto el provecho el provecho al teletrabajo y al hecho de que la gente se mueva menos, y tenemos, claro, una movilidad mejor. Debo decir que
lamentablemente no cumplimos las normas y hay gente que se estaciona en las aceras, gente que se estaciona en las ciclovías, gente que excede los límites de velocidad, lo cual yo pido nuevamente y hago el exhorto de que reduzcan la velocidad, de que eso no, o sea, llegar 30 segundos antes de algún lado, en serio que no va a cambiar, no va a hacer una diferencia. Y más bien la convierte en muy peligroso a los desplazamientos urbanos y puede correr riesgo una vida, ¿no? Pero si bien es cierto, tenemos esos factores negativos, los factores positivos son increíbles. En términos medioambientales hay un cambio drástico, ¿no? En el término de la movilidad misma, el rato que hay menos autos, la ciudad se siente mucho más amigable e invita a peatones y a ciclistas a transitar por las calles y las avenidas que por lo general incluso uno les tiene miedo. Entonces yo concuerdo que ahí ya se tiene que ajustar bastante más, ya habiendo hecho este experimento tan interesante que fue forzado. Yo creo que es momento de justo ya rizar ciertos parámetros que vimos que funcionan durante esta emergencia. El tema del teletrabajo es uno, el tema de tratar de moverse menos es otro, no sé, las restricciones vehiculares, todos estos aspectos, en serio que sí le benefician mucho a la ciudad, en muchos aspectos. Sofi, ¿cómo le ves tú este tema de tratamiento integral a la movilidad? Porque, en mi opinión, no sé, puedo estar equivocado, al parecer siempre, y no solamente en movilidad, sino en muchos otros aspectos, en el Ecuador tenemos un problema de que la visión es sectorial, diría yo, es inmediatista. Entonces, al no haber una visión integral, muchos proyectos fallan, precisamente porque se le da mucha importancia a algo que está afectando a otras aristas, digamos, del problema. En el tema movilidad, muchas veces se lo ha visto simplemente en mejorar las vías para los autos y se ha dejado de lado la movilidad de los peatones y la movilidad de otros medios de transporte. ¿Cómo lo ves tú desde, bueno, estudios también que tú has hecho? Entiendo que has escrito algún libro, yo tenía las anotaciones, tú tienes el libro La movilidad sustentable en Quito, una visión desde los más vulnerables. Entonces ahí entiendo que estás haciendo algunas propuestas y también dando a conocer algunas visiones respecto a la movilidad desde los más vulnerables. Sí, creo que el tema de integral es justamente también pensar en el modelo de ciudad que se quiere. Y ahí el enfoque de género es clave. O sea, ahora, por ejemplo, pensamos que todo el mundo puede teletrabajar, pensamos que las condiciones son iguales para todos y para todas, pero no es así. O sea, en el momento en que volvamos un poco a abrir las puertas del confinamiento, y siguen hasta este momento, creo yo, funcionando un montón de las actividades de cuidado que generalmente están a cargo de mujeres. Creo que hay que pensar por ahí, ¿no? O sea, estamos muy contentos de que más ciclistas estén en la calle, pero también pensar en las condiciones de clase que hacen que esas personas hayan optado por la bicicleta. Por ejemplo, la gente que está trabajando en Uber, está trabajando en todas estas plataformas de entrega de alimentos, en fin, o sea, ¿por qué lo hace? ¿Qué condiciones lo hace? O sea, es como cuestionarse un modelo de ciudad y también un tema económico, ¿no? O sea, un modelo desarrollista que privilegia a quién, que facilita la movilidad de quién, porque ahora que estamos en nuestras casas y que en algunos casos las mujeres siguen trabajando, siguen haciéndose cargo de todas las actividades del hogar y además las de fuera del hogar. O sea, generalmente las mujeres se encargan de cuidar a sus familias, o sea, a su familia fuera de su familia, a sus padres cuando son adultos mayores. O sea, todas estas cuestiones siguen a cargo de mujeres. Y si ven también las estadísticas que surgieron en el metro, que las mujeres son las que utilizan el transporte público, el 70%, y quienes manejan auto en esta ciudad y quienes contaminan y tráfico y todo eso es una cuestión de desigualdad urbana y que se va a replicar. O sea, ahora con el confinamiento, con este distanciamiento social que debemos hacerlo por el tema del COVID, la gente que tiene auto va a preferir estar en su auto confinado, y es lo lógico. O sea, por más
que intentemos persuadirles de que no lo hagan. Si tienen auto y tienen las condiciones para hacerlo, lo van a hacer. Entonces, en este momento, de cierta manera, la política pública municipal ha frenado un poco que la gente se mueva más en auto, pero hay que pensar en una movilidad que haga que la gente de Pisulí pueda salir del barrio, y que es gente que no tiene auto, que es gente que necesita el transporte público, y que es gente que bastante difícilmente se va a mover en bicicleta. No sé si conocen Pisulí. Le pongo así como caso extremo porque es una montaña, o sea, realmente está en la parte del Pichincha que es montañoso, ¿no? Y que se nota que es montaña. Entonces, creo que hay que pensar también en eso, porque si vemos desde nuestro lugar de comodidad, de confort, en donde yo estoy en un barrio central, en donde la bicicleta me permite moverme a cualquier parte, en donde el transporte público lo tengo a elección, realmente es otra historia. Pero ahora después, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Y cómo evitamos que la gente se contagie? Garantizando que la gente tenga acceso a transporte público, garantizando que las personas puedan hacer sus actividades y que lo hagan de manera segura, ¿no? Entonces, no sé si di respuestas o abrí más preguntas y más preocupaciones, ¿no? Sí, y de eso mismo se trata, de abrir un espacio de debate, diría yo, y de preguntas y respuestas. Claro, aquí hay preocupaciones de la gente y me piden que haga una pregunta. A ver, voy a leer. José Maldonado: felicitaciones a los expositores Sofi y Fernando. Quisiera saber si las autoridades tienen la voluntad de que estas políticas pro bici perduren y se fortalezcan, ya que generalmente esos temas más han sido tomados como moda o sin tomarlos con la importancia del caso debido a las presiones de grupos privilegiados. Esa pregunta, bueno, va para los dos. ¿Cómo le ven el futuro del uso de la bicicleta? Y si es que las autoridades realmente, a criterio de ustedes, creen que van a darle el fortalecimiento a este proyecto del uso de la bicicleta como medio de transporte en Quito. Bueno, yo creo que era fundamental que la exposición que se hacía en cuanto al tema de fomento de modos de transporte activos para la emergencia sea justo de convencimiento de que no es solamente para la emergencia, sino de que es un tema que debería permanecer. Concuerdo absolutamente con la Sofi de que no es accesible a todo el mundo, ¿no? O sea, interesantemente la bici es accesible a un gran porcentaje de la población, pero igual existe un gran porcentaje que no tiene acceso o por temas económicos o por temas geográficos o por temas de diversos tipos, ¿no? al tema de la bici. Pero sí era fundamental ponerle ya en el mapa como algo prioritario y como algo funcional para una gran parte de la población. Entonces, en la exposición que se hizo al Pleno del Consejo, a la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano y al mismo señor alcalde, mi intención era justamente que se visibilice la bicicleta como un modo de transporte idóneo, no solamente para la emergencia, sino para la post-emergencia, y siempre fue idóneo. O sea, siempre se pudo. Y la demostración más básica de esto es que ahorita que las ciudades son más, o las calles, perdón, de nuestra ciudad son más seguras, la gente se ha botado a la calle en bicicleta, incluso gente que no tenía experiencia, ¿no? Entonces, de los conteos que hicimos hasta el jueves de la semana pasada, más o menos un 523% de incremento de ciclistas en las calles. Es brutal. O sea, es 5 veces más bicicletas de lo que había antes de la emergencia por temas de necesidad, ¿no? Evidentemente, uno de los temas es lamentable, y es el hecho de que no hay transporte público. Y el transporte público es donde se moviliza casi el 70% de la población de Quito. Y de ese 70%, el 70% de las usuarias del transporte público son mujeres. Y muchas de esas mujeres son mujeres que trabajan haciendo cuidado, ¿no? En servicio, etc. Entonces, evidentemente, se tiene que garantizar ciertas cosas y convencer a autoridades de que el auto privado no es la prioridad, porque realmente pertenece a menos del 20% de la población, y pertenece a ese 20% o a menos de ese 20% porque son los únicos capaces de comprar uno. O sea, hay datos del INEC que dicen que cerca del 64% de los quiteños no tiene vehículo privado porque no pueden acceder a uno. O sea, porque no tienen los medios económicos para acceder a uno. Y ahora, después de
de la crisis sanitaria que hemos tenido, va a venir una recesión económica fuerte, entonces también vamos a lo mejor que ese porcentaje crezca incluso, de gente que no puede acceder a un vehículo privado. Entonces, ahí es un balance delicado, ¿no? Es un balance delicado, pero nosotros siempre el tema de las ciclovías, por ejemplo, les llamamos emergente y no temporal, porque no queríamos que sea algo que ya pasa la crisis y pasa el tema y se borran las líneas y chao ciclovías. No, más bien lo que queríamos es garantizar de que esto permanezca, de que sea permanente, y por eso estamos haciendo unos diseños que toman tiempo, ¿no? O sea, no se les ve implementadas de un día al otro porque se están haciendo súper correctas, porque eso tiene que quedarse ya de largo. Entonces, en ese aspecto, sí ha sido un trabajo fuerte, un trabajo súper fuerte de convencimiento, porque el usuario del vehículo privado por lo general cree que es la mayoría. Cree que es la mayoría y que todo el mundo tiene la misma condición de privilegio que tiene él o que tiene ella, y que todo el mundo debería andar en carro, o sea, que todo el mundo debería andar en auto porque es más seguro y porque no hay menos contagios y porque los buses son incómodos y son feos y en la bici te pisan, ¿no? O sea, básicamente ese es el criterio, pero realmente a donde se tiene que llegar es a que se garanticen los derechos para que no sea así, para que haya restricciones vehiculares adecuadas, para que no colapse el tránsito de las ciudades, para que se limite también la compra de vehículos, para que el transporte público funcione de mejor forma, que sea más eficiente, que sea más accesible, que llegue más a barrios que tienen menos acceso, en donde muchas veces polula el transporte informal, por ejemplo, en donde se haga una integración con otros modos de transporte. Estamos trabajando ahí en el tema de la dotación de 208 portabicicletas para los buses que suben de Quinche, Puembo y Tumbaco. Justo porque sabemos que, si bien es cierto, van a estar disminuidos en capacidad los buses por temas de distancia física, pero hay que dotarles de estos elementos que, aparte de que dice la ley de tránsito, es totalmente idóneo ahorita para alguien que quiere transportarse en la ciudad en bici. Entonces, ya los términos de intermodalidad ahorita son absolutamente aplicables y tienen que quedarse permanentemente. Entonces, ahí la lucha es, primero convencerles, insertar las cosas y después pelear duro para que permanezcan. Yo digo, la lógica no debería ser así, sino más bien hacer un diálogo, sentarse a conversar con el resto de transportistas de otra, digamos, del transporte público, el transporte en bus especialmente, para llegar a acuerdos, pero al parecer todavía no está abierta esa vía. Sofi, tu criterio, ¿qué deberíamos hacer como ciudadanía para que este proyecto sea de larga duración y se quede para siempre? Yo creo que es importante pensar también en cómo son las lógicas cotidianas. O sea, para nosotras, por ejemplo, es súper importante y hemos pedido durante mucho tiempo el tema de estacionamientos. Entonces, imagínate que sales a pedalear y tienes algún tema mecánico que no puedes resolver y tienes un estacionamiento cercano, lo dejas, o simplemente tal vez te cansaste y dejas la bicicleta ahí, o simplemente tal vez no quieres hacer todo el tramo de 20 kilómetros, quieres hacer 5, 10, haces ese tramo, dejas tu bicicleta en el estacionamiento y sigues con otro vehículo. O sea, ese es el sueño, que realmente exista como un diferente tipo de servicio que te permita poder movilizarte en bicicleta de forma segura y de forma permanente e intermodal. Entonces, por un lado están los estacionamientos, por otro lado están los buses. Si tú vives en las casas, si vives, como dije, en Pisulí, o sea, lo que quieres en la parte del valle es pedalear, pero tal vez quieres subirle a tu bici a la montaña. Entonces, es eso, ¿no? Es esa conexión que quisiéramos que exista y que la construimos ahorita a través de redes de amigos. O sea, así funcionamos las carechinas. Te pueden cargar la bici, te dejo por acá. Tenemos también ya dentro de un grupo que hicieron el mapeo de los talleres de bicicleta que están yendo a domicilio a arreglar tu bicicleta ahora en esta época de pandemia. Entonces, es como hacer estas redes, pero que realmente ya sean unas redes institucionales, ¿no? Que puedas conocer que realmente ahí tienes un lugar donde puedes dejar tu bicicleta, donde puedes salir de alguna emergencia y funcionar así. Por ejemplo, hace tiempo les pedimos taxis con racks, o sea, que tú puedas llamar a un taxi que te lleve en bicicleta, porque ese es todo un problema. O sea, no puedes tomar en esta ciudad un taxi cuando tienes una emergencia con tu bicicleta.
Entonces, ¿cómo es posible que no existen estas cosas tan básicas, ¿no? Creo que ahí como que va a ir cambiando también el chip, pero también considerando estas otras lógicas de movilidad, ¿no? Creo que se ha discutido mucho sobre estas personas que están utilizando ya la bici, incluso antes de la pandemia, y que no la saben manejar. O sea, creo que hay una diferenciación importante entre quienes hemos sido ciclistas urbanos y estamos como en esta lógica de capacitarnos y de que la señalización y todo el tema, y ahora estos compas que están utilizando la bici, como decía mi abuelita, a la sordina. O sea, coges la bici, sales, vas en contravía, vas sin casco, con el sillín abajo, las rodillas hecho pedazos porque no las pones en su postura correcta. Entonces, tú ves que no saben usar las marchas, que en su vida lógicamente se bajan porque no saben usar los cambios. Entonces, todo esto como ciclista urbano a veces te desespera, ¿no? Y quieres como cambiar el mundo, y ahora que hay más ciclistas, seguro hay muchísimos más de estos otros ciclistas. Entonces, ahí paréntesis, con las Carishinas estamos tratando de sacar así semanalmente unos consejitos para justamente darles estos tips de cómo moverse de forma segura, tal vez un tema de mecánica, de ajustes básicos, de revisar los frenos, de revisar el labrado de las llantas, la presión de las llantas, que son cosas que a veces como ciclistas damos por hecho, pero que cuando uno recién empieza, imagínense, yo me acuerdo cuando recién compré mi bicicleta, lo primero que hice fue porque frené con el freno de adelante, o sea, frené con la izquierda en lugar de la derecha y solo con un freno, cosas así de básicas, ¿no? Sin saber que no se frena, hay que frenar con las dos manos, en fin. Entonces, todas estas cositas, por ejemplo, el contacto visual para nosotras en nuestra escuela Carishina es súper importante, porque nos ha salvado la vida. O sea, ver que el conductor te está viendo. Fin. Ves que está bien. Es otra cosa y ya estamos hablando de otro tipo de persona, ¿no? Pero generalmente los accidentes, los atropellamientos se dan porque no te ven, o están en el celular, o están distraídos. En general, para nosotros el consejo más importante es el contacto visual, por ejemplo. Entonces, cositas así que creo que es importante y que se tienen que dar como masivamente en este cambio de chip, ¿no? Creo que por ahí podría ir. Bueno, o sea, pero la buena noticia es de que más gente se ha animado a subirse a la bicicleta. Yo sé que al principio cuesta y que no se conoce mucho, pero sin embargo, el hecho de que se hayan animado ya es una buena noticia. Bueno, estamos ya por terminar el programa. Lamentablemente, como siempre, el tiempo es el enemigo y quisiera mandar un saludo a la gente que se ha conectado. Con nosotros está Marianela Ramos, Gaby Carrillo Palacios, un gran saludo a las dos, BM Vespa, Grace Cajas, César Armando Bermeo, Luis Núñez, Romualdo Zarango, Néstor Melgar, Mary Benavides, Paulina Pérez Galarza, Pedro Tigrero, Fernando Lescano, Alba Grace Cruz, dice, creo que es esto un mensaje para Sofi, Alba Gareca Cruz, un abrazo desde Tarija, Bolivia, siempre es un alimento para el alma escucharte. Luis Núñez, otra vez, Loquito Villasís Luna, Marianela Ramos, nuevamente Miguel Ramos, Liliana Toala, Pedro Tigrero, Victoria Montenegro, David Esteban, José Maldonado, Pablo Bedón. Y acá una pregunta de Marianela Ramos. Debe haber restricciones fuertes para la circulación de los vehículos privados. Y con esta pregunta vamos a cerrar el programa contigo, Fernando. ¿Qué se está haciendo respecto a la restricción de los vehículos? ¿Cómo va a funcionar el pico y placa? ¿Tienes alguna novedad? Bueno, tú compartes, digamos, espacio con las otras funciones también del municipio de Quito. Yo entendería que tienes novedades al respecto, a ver cómo se va a organizar nuevamente el pico y placa, o va a haber más restricciones o menos restricciones, no sé. Bueno, lo que se está gestionando y se está haciendo ahí el estudio es para limitar el tránsito vehicular particular
para tratar de dejarlo solamente en el 50%. O sea, yo creo que en eso sí comparto mucho la visión del secretario, en que se tiene que limitar y no solamente por temas de emergencia, sino por temas ambientales, por temas de congestión, por temas de privilegios, por un montón de cosas, ¿no? El tránsito vehicular privado ocupa casi el 80% del espacio público vial, y casi siempre es una persona, 1.29 personas por carro, ¿no? Las que ocupan ese gigantesco espacio. Entonces, por un montón de temas, por un montón de términos, se tiene que limitar. Entonces, se está viendo la factibilidad de que quede el 50% del parque motorizado privado en las vías. Ahora, el COE nacional tiene cierta incidencia en temas de tomar decisiones durante el semáforo rojo y amarillo, pero durante el semáforo verde ya es el COE cantonal el que toma las decisiones, y en esto el señor alcalde yo creo que está bastante de acuerdo en que tiene que limitarse el tránsito vehicular privado. Entonces, básicamente esa es la motivación. Entonces, se está viendo cuál es la mejor metodología para que no se induzca a compra de autos, vale recalcar, va a estar un poco complicado con los temas económicos que se nos vienen, pero igual que no se induzca a comprar vehículo porque se restringe solamente ciertos números y otros números de placas se pueden transitar, entonces me compro 2 carros. Entonces estamos viendo cuál es la mejor alternativa para que eso no suceda y dejarle al tránsito más o menos en 50%. Se ha planteado el tema de par-impar, se ha planteado el tema de 3 placas por día y más salvoconductos. Ahí hay algunas exploraciones que se están haciendo minuciosamente, y cuando ya tengamos algún dictamen adecuado, yo seré vocero también de decirlo. Qué bien. Bueno, también saludamos a Luis Acevedo, Pedro Tigrero, creo que ya le saludamos también, pero bueno, no importa, en la repetición está el gusto. Tito Abraham Uriña Caiche, David Esteban. Y hay otra pregunta de José Maldonado para Fernando, pero yo te propongo, Fernando, que más bien esta pregunta la tratemos el próximo domingo. José Maldonado pregunta para Fernando: ¿se ha planificado mejorar el servicio de la bici pública? Es la pregunta. Pero esa vamos a dejarle pendiente para el próximo programa, para ampliarle el próximo domingo. Bueno, vamos a tener que cerrar, y yo quisiera pasarle la voz a Sofía para que haga una exposición final, o más bien se despida de la audiencia. Sí, bueno, agradeciéndoles por este espacio. Creo que desde hace muchos años las personas que optamos por movernos en bicicleta soñamos con que todo el mundo vaya en bici. Creo que en algunas ocasiones no es posible, pero creo que hay muchas oportunidades en este momento de crear una ciudad para la gente. O sea, lo que nos gusta de la bici es eso, el contacto humano, la escala humana. En vehículo, raras veces tú puedes contactarte con las personas. Sabemos que ahora estamos con este distanciamiento social, pero que no sea un pretexto para deshumanizarnos. Entonces creo que ese es el sueño, construir ciudades más humanas. Bueno, tu mensaje final, Fernando, y ahora sí para cerrar el programa y despedirnos. Yo, como siempre, el mismo mensaje que creo que he dado todos los domingos: súbase a la bici y verá que no se baja. Es súper interesante cómo funciona la bicicleta para cambiar mentalidades y para cambiar conceptos. Muchas veces las personas con conceptos más estrictos han cambiado su forma de pensar en el único hecho de subirse a una bici, pedalear en la ciudad y darse cuenta de que es posible. Entonces, eso, motivarles a que lo hagan con responsabilidad, con respeto al resto, sobre todo a los peatones, sobre todo al resto de ciclistas, y que los conductores también tengan mucho cuidado, porque estamos recibiendo muchas denuncias de conductores estacionados en aceras, conductores estacionados en ciclovías, y que están infringiendo el límite de velocidad. Entonces, otro exhorto para que por favor seamos conscientes. Bueno, a la audiencia, muchas gracias. Me faltó saludar a Doris Paola y a Milton Murilla. Y con estos saluditos terminamos el programa, invitándoles para conectarnos el próximo domingo en Cicloruta para seguir analizando. Acá hay otros saludos que dicen que me estoy olvidando: a Laurita Poveda, a Ida Quintana, también les mando un cariñoso saludo, a Laura en especial. Y nos vemos el próximo domingo en Cicloruta, un espacio para tratar el tema del ciclismo. Aquí pedaleamos duro, bueno, pedaleamos duro entre comillas,
en este confinamiento parece que vamos a 30 días más de confinamiento y bueno, no nos queda más que seguir en las medidas que nos han recomendado y cuidarnos entre todos. Quienes están usando la bicicleta, hacerlo con las debidas precauciones, pero hacerlo. O sea, creo que la bicicleta es el mejor medio de transporte hoy por hoy en esta época de coronavirus. Y no me queda más que agradecerle a la audiencia que se ha conectado e invitarles para que sigan participando con este programa, que estamos ya en el tercer programa y esperamos perdurar igual que el uso de la bicicleta en Quito. Muy agradecidos y hasta pronto.